En Gestiona Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero. En Mesa y Descanso, charlamos del vino. Bueno, qué mejor compañía, después de esto, que casi brindar con una copa de vino, aunque en este caso hoy sea imaginaria, pero sí vamos a hablar, yo creo, de una bodega muy bonita y de un proyecto muy bonito también. Lidio Nieto, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, el doctor Lidio Nieto, aparte de bodeguero, que es por lo que venimos aquí, es dueño de 2 editoriales, pero también hay que decir que es investigador del CSIC, porque esto es otra de las partes importantes de lo que supone la bodega Solterra en Roa de Duero, en Burgos, y los vinos que muchísima gente que nos está escuchando hoy conoce, que son Altos de los Zorros. Hace 2 años estábamos a la expectativa de qué podía pasar con un proyecto que era primicia mundial para la revalorización de los viñedos, ¿no? Sí, es así. Cuéntenos un poco cómo era esto y los resultados que tenemos después de ya 3 cosechas tenemos con esto, ¿no? Sí, teóricamente 3 cosechas, realmente 2, porque el proyecto que estaba previsto para que hubiera arrancado en el mes de febrero del 2011, de hecho, arrancó en el 2012. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto de investigación bastante complejo, con una inversión cercanísima al 1.000.000 de euros, y tuvimos unas pequeñas ayudas de organismos oficiales que se retrasó la aprobación hasta el mes de mayo. En el mes de mayo ya no era posible el tiempo tiene su calendario que no coincide con el calendario del campo, de la agenda y del viñedo. De la agenda. Y entonces tuvimos que esperar hasta el año siguiente para poder sembrar, y poder, digo siembra en el sentido más literal del término, porque había unas plantas autóctonas cuyo objetivo era la regeneración de espacios verdes degradados, y otras plantas aromático-medicinales que esas son trasplante. Uh-huh. Realmente era una aplicación que se hacía por primera vez en el mundo, y era poner esas coberturas vegetales con esas plantas aromático-medicinales en los terrenos del cultivo de la vid. ¿Esto qué supone? Sí, mira, el tema de alfombra vegetal no es ninguna novedad. Se ha hecho repetidas veces y en muchas partes del mundo. Pero esta, por seguirlo llamando alfombra vegetal de plantas aromático-medicinales, sí es una novedad. Tampoco digo que no haya, que a alguien no se le haya ocurrido alguna cosa, pero un proyecto de investigación no es una ocurrencia. Uh-huh. Un proyecto de investigación tiene que estar sometido a una metodología, tiene que estar sometido a una posibilidad de evaluación por organismos competentes, obviamente del mundo universitario, de la investigación. Y, por tanto, tiene que tener unos protocolos, tiene que tener unos tiempos, tiene que tener un desarrollo, un análisis, porque siempre en una investigación, en cualquier tipo de investigación, bien sea en medicina, bien sea en el campo de, no sé, que yo más conozco, que es el de la filología, o sea, siempre se parte de un supuesto. Y ese supuesto, pues, no sé, estoy ante ilustres cocineros, o sea, tú cuando vas a crear un plato partes de un supuesto, y luego el resultado será o no. De hecho está en el pensamiento. Claro. Y entonces tú dices, ¿qué pasa? Que no, pero me acerco, entonces corrijo, y termino teniendo un producto aceptable. Uh-huh. Pues eso mismo. Pues la idea, o sea, son plantas, por ejemplo, hablamos de plantas aromáticas y medicinales, pues romero, tomillo, menta, caléndula, manzanilla. ¿Esto qué supone después en los productos del viñedo, en el vino, en la uva, en el mosto? A ver, ¿influye directamente Sí. Nosotros íbamos buscando el supuesto. Es que unas uvas en un determinado medio, en este caso aromático, la piel se va a contagiar de esos aromas.
Y esos aromas se van a trasladar a olor y sabor. Este es el supuesto. De hecho, cuando tomamos un café, que esos cafetales han estado entre cocos de chocolate, los cafés en el aroma, en su interior, en la retronasal, nos dan esos aromas de Yo creo que además ese supuesto, estoy pensando en otros ejemplos, pues me acuerdo, por ejemplo, en Rías Baixas, en el año 2006, creo que fue, aquellos incendios bárbaros que recordaréis, y cómo hoy en esos vinos hay esos recuerdos a humo, a chimenea, ¿no? Que son quiero decir que son buenos, que son agradables, pero que tienen todo motivo, Yo ¿no? creo que hay que observar la vida. Es que no puedes tampoco vete a un sitio donde haya muchos fumadores. Verás como cuando sales a la calle hueles a tabaco. Uno nos huele, qué bien aquellos, o sea, qué mal aquellos tiempos y qué bien estos, que ya uno puede salir. No quiere decir, o vete a una perfumería, en fin. Uno se impregna, ¿no?, de lo que le rodea. La lógica que es lo fundamental en la vida. Pero bueno, supongo, señor Nieto, que había otras cosas más, aparte de esa interacción entre especies, ¿no? Y que me imagino que buscaban pues algún resultado más para favorecer ese viñedo, ¿no? Sí, nosotros, el primer objetivo, o sea, el proyecto es muy complejo y había varios objetivos. Uno de ellos, el primero, era diferenciar nuestros vinos. Nosotros hemos llegado más tarde que muchísima gente, entonces estamos en un mundo muy competitivo. ¿Cuántos años tiene la bodega Salterra? Yo diría 2009. Si bien es cierto que nosotros compramos los terrenos en el 2006, unas viñas ya hechas, porque tenían una media en ese momento, calculo, no estoy muy seguro, pero digo media, de en torno a los 15 años, algo así. Estamos hablando de 20 y pico. Alguna tenía 30 y tantos. Era, desde el punto de vista de viñedo, pues relativamente joven, pero no tan joven. Entonces, nosotros acabamos toda la obra de la bodega en 2009. Y en el 2011 estábamos ya realizando este proyecto de investigación, que, repito, era muy complejo porque la primera finalidad era tratar de diferenciar nuestros vinos. Tú podías ver, y esto ya lo hemos comprobado, que en la cosecha, es decir, en el mosto, puede haber una diferenciación, pero no sabemos si esa diferenciación se va a mantener o no a lo largo del proceso de envejecimiento. Por tanto, esto exige esperar, exige tiempo. Yo podría decir que el resultado del año pasado, porque el anterior las plantas eran muy pequeñas, fue un año muy seco, entonces no llegamos de verdad a culminar el proceso. Yo diría que la cosecha del 2012 no fue significativa. Ha sido mucho más significativa la del 2013 desde ese punto de vista, y será aún más, porque ya sí están muy desarrolladas. De hecho, hemos tenido que empezar a segar. Las plantas están más desarrolladas, decía. Y entonces lo vamos a poder ver mejor. Habrá que ver esa vendimia del 2014 entonces, sí, ¿no? Pero en la vendimia hemos buscado plantas, repito que el proyecto es complejo, plantas de ciclos vegetativos que sean complementarios. Nosotros no podemos buscar una planta cuyo ciclo vegetativo punta coincida con el ciclo vegetativo de la vid, porque entonces están compitiendo y tienen que ser elementos complementarios. Pero había más, es decir, he señalado un objetivo, hay otros muchos, y por ejemplo nosotros hemos ido sembrando esas plantas dependiendo de cuál en sitios donde hay exceso de vegetación. Entonces, al chupar esa planta, lo que nos hace es que las labores de campo se reduzcan. Pero con y además, lo cual, favorecen esas plantas también la salud del viñedo, supongo, ¿no? Por supuesto. Eso es, te favorece, que al no arar en una parte del viñedo, y tener una oxigenación mediante las raíces, el agua penetra, no resbala. Hay oxigenación, hay hidratación, hay,
hay menos labores, como estaba diciendo. Y las plantas en sí mismas, que es lo que estamos viendo ahora, tienen un interés, aparte de su influencia en el vino. O sea, que podrán comercializar esas semillas y esas plantas, de la cosmética, ¿no? Para usos cosméticos, para usos medicinales, supongo, ¿no? Medicinales, de alimentación. En el caso de la menta, pues hay una persona que se está llevando la planta porque dice que salen unos mojitos espectaculares. Ya no lo sé, pero esa es la... Haréis el negocio de las plantas y nos regalaréis el vino. Pues nada. Oye, si da, yo no tengo ningún inconveniente, porque al final, claro, evidentemente, esto es... Bueno, esos tempranillos entonces de los vinos Alto de los Zorros, podemos ya decir que este proyecto ya es una realidad. Veremos, pues como decimos, ese 2014, que me imagino que con ese desarrollo de las plantas, pues todavía tendremos más cualidades organolépticas, podemos decir, sí, que apreciar, por supuesto, ¿no? Muy bien. Tempranillos todos, 100%, ¿no? De momento sí, estamos sembrando este año una hectárea nueva de otra variedad que no quiero... Bueno, pues entonces nada, cataremos esos tempranillos de Altos de los Zorros. Lidio Nieto, muchas gracias y felicidades por ese trabajo de investigación y felicidades por los resultados también. Bueno, gracias.